Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el alcohol y la sexualidad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte de los efectos que se han descubierto que tiene el alcohol sobre la sexualidad, sobre lo que domina nuestra habilidad de disfrutar del acto sexual, de no tener problemas de disfunción sexual, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjate, nosotros en Metabolismo TV, Jorge y yo, pues tenemos siempre la misión de comunicar la verdad. Nunca nos aventuramos a dar información si antes no la verificamos, vimos los estudios clínicos, vimos que realmente es información fidedigna, o sea, que refleja la verdad científica que se ha descubierto, ¿no? Entonces, estábamos mirando este tema del alcohol recientemente. Estábamos viendo, por ejemplo, hay una revista de estudios clínicos que se llama Alcoholism, sobre la especialidad sobre el tema del alcoholismo, ¿no? Clinical and Experimental Research. Esta revista en el año 2011 publicó un artículo muy completo donde habla de cómo es que el alcohol se puede utilizar como uno pensando de que es algo que prepara el ambiente para un momento romántico. Una copita de vino, una cosita así y demás. Pero ¿qué pasa? Lo que el estudio refleja es que tiene el efecto exactamente contrario. El uso del alcohol como tal deprime el sistema nervioso, causa una depresión del sistema nervioso, y una de las cosas que pasa con el alcohol que se descubrió es que el alcohol obstaculiza el sistema parasimpático o el sistema pasivo del cuerpo. En varios episodios y en el libro El Poder del Metabolismo, ustedes ven que estoy hablando del sistema nervioso pasivo y excitado. El sistema nervioso, la parte del sistema nervioso que permite la sexualidad, que permite el romanticismo, que permite una buena calidad de sueño, es el lado pasivo, que es lo que los médicos llaman el lado parasimpático. El lado excitado, que es lo que los médicos llaman el sistema simpático, tiene que ver con pelear o correr, y eso no va para nada ni con la sexualidad, ni con dormir, porque es todo lo contrario de dormir o descansar o de ponerse romántico, ¿no? Así que básicamente, para uno activar la sexualidad y tenerla funcional y que el hombre no tenga una disfunción sexual o que la mujer no se ponga frígida y no desee nada que ver con la parte sexual, se necesita activar el sistema nervioso pasivo. ¿Qué pasa? Ya se descubrió que el alcohol tiene un efecto que relaja el sistema aparentemente a principio, pero es un efecto depresivo. Es un efecto básicamente que deprime el sistema nervioso y activa el simpático, que es el de pelear o correr. De momento la persona se pone como más relajado, pero al poco tiempo después inclusive tiende a quitar el sueño. Entonces hay otro estudio que se llama Prevalence of Sexual Dysfunction in Male Subjects with Alcohol Dependence. Este estudio, el doctor Aracal, pues demuestra que hasta los hombres que tienen uso habitual del alcohol, pues hasta 71% de ellos tienen disfunción sexual. Quiere decir que no tienen erección, que tienen eyaculación prematura, que perdieron interés en la sexualidad, o sea que hasta el 71% de ellos deja de funcionar sexualmente. Así que hay hombres que no pueden parar todos los días de usar alcohol, y todos los días salen y se dan una cerveza y toman vino o toman tequila o lo que sea, y obviamente pues van a empezar a sufrir de eso, porque nuevamente para que haya sexualidad tiene que estar activo el sistema pasivo, y si el alcohol suprime el sistema pasivo y activa el excitado, pues automáticamente perdió la sexualidad. ¿Y qué pasa? Las mujeres tampoco se salvan de esto, porque hay estudios, por ejemplo, este estudio se llama Sexual Dysfunction in Women with Alcohol Dependent Syndrome. ¿Qué pasa? Se descubrió lo mismo para la mujer. La gran mayoría de la mujer que abusa del alcohol todos los días que lo utiliza de forma rutinaria, pues termina con en la mujer se define como frialdad, o sea, es un desinterés total en la actividad sexual. Ahora, cuando hay alcohol, el problema con el alcohol, ¿verdad? Parte del alcohol es que el alcohol activa, o sea, deprime el sistema pasivo, ¿okay?
El sistema pasivo es el que controla la sexualidad, ¿ok? Inclusive la mujer no se puede lubricar y el hombre no eyacula bien si no está activo el pasivo, porque ese es el que tiene que ver con la reproducción. Una mujer que esté teniendo problemas para concebir, pues tendría que tratar todo lo posible de evitar el alcohol, porque el alcohol precisamente le para el sistema reproductivo. Así que hay que desenmascarar el alcohol. Si usted quisiera ponerse romántico, tener una buena función sexual, tanto como hombre como mujer, verdaderamente debería evitar el alcohol. Si tiene idea de hacer algo romántico, pues ponga una buena musiquita. Asegúrese de encontrar y decirle lo bueno que tiene la otra persona. Evite los ruidos extraños de afuera. Y sobre todo, evite el alcohol. Sírvase una sidra de esa no alcohólica, y se da la imagen así como que se está tomando algo que parece alcohol. Ponga su musiquita y disfruta del momento. Y eso se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.